El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado un trozo del Sermón de la Montaña que recoge San Mateo. Jesús nos aconseja muchísimas cosas. Por ejemplo, dice que no debemos practicar la santidad delante de los demás. También dice que no hagamos limosna, casi como tocando la trompeta para que todo el mundo se dé cuenta. Y cuando reces, dice que no lo hagas de tal manera que te vean y todo el mundo se dé cuenta que estás rezando, etc. Con estos consejos, Jesús no nos dice que no hagamos esas cosas, sino que cuando ayunes, cuando reces, cuando hagas limosna, cuando hagas una obra buena, no busques ser aplaudido. Es decir, no busques que los hombres, o no busques únicamente que los hombres te lo agradezcan. Porque Jesús quiere que hagamos la limosna y a veces se van a dar cuenta. De hecho, estamos nosotros aquí orando y pues el que entra se da cuenta que estamos en esa actitud. Jesús busca con estos consejos en animarnos a no buscar ninguna cosa de este mundo, sino que ante todo busquemos nosotros agradar a Dios. Así es, lo mismo que cuando uno ayuna o cuando uno pues ora. Y este aspecto es que quisiera yo animarles a ustedes. Dice Jesús, cuando recéis, cuando vayas a rezar en tu aposento, dice, no necesariamente en tu casa, sino Jesús aquí lo que nos anima en el fondo es a rezar. Reza todos los días, ora todos los días. Este lenguaje a veces a algunos les parece medio raro. Eso solamente lo tienen que hacer los padrecitos o las religiosas o gente muy especial. Algunos piensan así. ¿Rezar todos los días? ¿Orar todos los días? Alguno piensa, pues sí será, entonces tengo que rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías. Pues ya está. Eso sí, pero no se refiere a eso Jesús. Cuando dice aquí Jesús, rezar, entra en tu aposento, no está refiriéndose a un rezo breve o largo, o a un mero repetir palabras. No se está refiriendo a eso. A ver, yo pregunto, ¿qué haría Jesús? Dice en la Biblia que Jesús iba al monte a orar toda la noche.
Hay varios pasajes en los que Jesús aparece así. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué significa eso? Lo primero, si dice que estaba orando toda la noche, ya nos llama la atención, porque ¿qué puedes hablar toda la noche tú si no ves a Dios? Segundo, ¿qué decía Jesús? ¿Recuerdan ustedes? También se fue 40 días al desierto. Y ahí estuvo en oración y en ayuno, 40 días. Uno dice, caramba, 40 días. Algún pasaje también en la Sagrada Escritura habla de que Jesús muy de mañana se levantaba y se iba a un lugar solitario y se ponía a orar. ¿Ustedes creen que eso lo hace Jesús? Uno puede decir, porque era Jesús. ¿No será también para nosotros? ¿No será también una invitación a nosotros a orar de esa manera? ¿O a entender el sentido de la oración? Sobre todo esto segundo. Quizá no vamos a aguantar toda la noche, ni tanto tiempo. Pero ¿qué nos enseña Jesús con esto? Nos dice, miren, que la oración es algo muy sencillo. Cuando tú amas a una persona, quieres estar con esa persona. Y si está lejos de ti, procuras hablar. ¿Acaso no ocurre eso cuando tu hijo viaja? Es el primer viaje que ha hecho de promoción. ¿Acaso no estás con el celular pendiente? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? O tu esposo o tu esposa se separan porque tienen que hacer viajes y cosas así. ¿Acaso uno no procura hablar con esa persona? Y más, cuando dos están muy enamorados, una pareja de jóvenes, ¿acaso la chica no procura comunicarse con su novio? ¿Acaso el novio no procura también llamarla y estar pendiente y hablar? Y se pasan largas horas hablando. Pues fíjate, la oración es eso. Hablar con alguien que nos ama. Por eso les decía que hoy en día muy pocos entienden esto, porque a veces vemos la religión como solamente hacer cosas, ¿no? Ciertas prácticas, una misa, en la misa de la cruz, o un difunto, vamos a rezar y ahí. Pero no es solo eso la oración, es también hablar con alguien que nos ama. Y aquí hay algo importante. A veces nos acordamos de Dios solo cuando tenemos problemas. Entonces nos imaginamos en Dios como alguien, como un banco que te da las cosas que necesitas, o un mercado donde vas a comprar lo que te gusta. Entonces no es así. Y nos hacemos daño porque fíjate, en primer lugar, Dios es tu Padre. Fíjate, un hijo que no quiere hablar con su padre, que no lo ame. Y más si ese padre le está ayudando todos los días. Primero, ¿cómo escuchas a Dios? Lee la Sagrada Escritura, por ejemplo. Ahí escuchas a Dios. Ahí te habla Él. ¿Conoces los evangelios? También puedes solamente callarte delante de Dios, estar en su presencia, como cuando estás en la cama, junto a la cama de un enfermo, un pariente muy cercano tuyo. ¿Qué le puedes decir a un enfermo si sabes que palabras le sobran? Te sientas a su lado y solamente estás a su lado. A veces Dios quiere eso de nosotros, que estemos a su lado un rato, ahí diciéndole: Señor, aquí estoy. Fíjate cómo el Señor, esto precioso que nos dice: cuando vayas a rezar, entra en tu aposento,
cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve lo escondido te pagará y te escuchará, por supuesto, porque a Dios no hay que hablarle. Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que se lo hablemos. Para eso es, queridos hermanos, la oración. La oración es un diálogo, no solamente es pedirle a Dios, que hay que pedirle por el eterno descanso de nuestros difuntos, por la salud de aquellos que tenemos a nuestro lado y por tantas necesidades, pero también hablar. ¿Y por qué no agradecerle si nos da tantos bienes? Que la Virgen nuestra Madre y el corazón de Jesús nos ayuden a todos pues a ser muy agradecidos con un Dios que siempre, siempre es bueno para con nosotros. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.